Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Que Dios los bendiga, hermanos. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lunes 16 de agosto 2021. Primera lectura, Jueces 2, versículos 11 al 19. En aquellos días los israelitas hicieron lo que desagrada al Señor, dando culto a los ídolos. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor. Los adoraron y provocaron la ira del Señor. Abandonaron al Señor y dieron culto a Baal y a Astarte. Entonces el Señor se encolerizó contra Israel. Los puso en manos de salteadores, que los despojaron, y los entregó a unos enemigos que los rodeaban y a quienes no pudieron ya hacerles frente. En todas sus campañas, la mano del Señor intervenía contra ellos para castigarlos, como el Señor se lo había dicho y jurado, y los puso en una situación desesperada. Entonces el Señor instituyó jueces que salvaron a los israelitas de quienes los saqueaban. Pero ellos tampoco escucharon a los jueces. Se prostituyeron, dando culto y adorando a otros dioses. Se desviaron muy pronto de la conducta de sus padres, que habían cumplido los mandamientos del Señor y no los imitaron. Cuando el Señor les instituyó jueces, Él estaba con el juez y los salvaba de sus enemigos, pues se conmovía ante los gemidos que proferían bajo el yugo de sus opresores. Pero cuando moría el juez, volvían a caer y se portaban todavía peor que sus padres. Seguían a otros dioses, les daban culto, los adoraban y volvían a sus prácticas y a su conducta obstinada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 105. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. ¿No exterminaron nuestros padres a los pueblos que el Señor les había mandado? Se unieron con paganos y aprendieron sus prácticas. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Dieron culto a los ídolos y estos fueron para ellos como una trampa. Entonces entregaron a sus hijos e hijas en sacrificio a los demonios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Se contaminaron con sus obras y se prostituyeron con sus acciones. Por eso el Señor renegó de su pueblo y estalló su enojo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. ¿Cuántas veces los libró? Pero ellos se obstinaron en su actitud. Entonces el Señor miró su angustia y escuchó sus gritos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Evangelio, Mateo 19, versículo 16 al 22. Se acercó a Jesús un joven y le preguntó: Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Le respondió Jesús: ¿Por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es bueno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Él replicó: ¿Cuáles? Jesús le dijo: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces el joven: Todo eso lo he cumplido desde mi niñez. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes. Dales el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido,
porque era muy rico. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que Dios los bendiga, hermanos, que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Hoy queremos mandar un saludo a Jesús Rodríguez y a su esposa que viven en el estado de Tennessee, a José Luis Roque de Denver, Colorado, y su esposa Lido Álvarez. Muchas gracias por escucharnos cada día. Hoy vemos, queridos hermanos, en la primera lectura, cómo empieza a suceder la desobediencia de Israel. Vemos cómo Israel, igual que nosotros, le fallamos al Señor. Igual que nosotros, las siguientes generaciones de las personas, quiero decirles que las generaciones que empezaron a ofender a Dios no fueron las primeras generaciones que estábamos leyendo hace unos días atrás, que decía que conquistaron la tierra prometida. ¿Se acuerdan cómo Josué les preguntó, ¿a quién quieren servir? El viernes pasado les compartía esto. El sábado, perdón. Josué les dijo, ¿a quién quieren servir? Y le dijeron, ¿a Dios Todopoderoso o a los dioses extranjeros? Entonces la gente dijo, vamos a servir a Dios. Vamos a adorar a Dios por siempre. Pero lo que pasó es de que las siguientes generaciones, los hijos de esas personas, fueron los que empezaron a adorar a otros dioses, empezaron a abandonar al Señor. Se empezaron a olvidar de los mandamientos de Dios. Vemos aquí que está sucediendo eso. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Empieza a pasar que Dios los empieza a entregar en manos de enemigos de ellos. Y dice que Dios les manda jueces que los salvan de los enemigos, etc. Es un subir y bajar en la historia de Israel. Obedecer, desobediencia, castigo y volver a lo mismo. Pero ¿se acuerdan cuando en el Antiguo Testamento, cuando Dios les decía, a los israelitas les decía, destruyan completamente todo pueblo que se encuentren alrededor de ustedes? Y a veces, no sé si ustedes se han preguntado algún día, yo sí me lo pregunté alguna vez, cuando empezaba a leer el Antiguo Testamento. Algunos de nosotros, cuando leemos el Antiguo Testamento, vemos que hay guerras, hay muerte, que Dios le dice a Israel, mata a este pueblo, aniquila completamente a este pueblo, no dejes a nadie. Y uno se podría pensar, ¿por qué Dios mandaba matar a toda la gente de cierta ciudad, de cierto pueblo? Bueno, y podría uno decir, bueno, ¿acaso Dios es malo? ¿Acaso Dios ama a la muerte? ¿O por qué muerte? ¿No? Aquí nos la da la respuesta. El Salmo de hoy nos dice, perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. No exterminaron nuestros padres a los pueblos que el Señor les había mandado. Se unieron con paganos y aprendieron sus prácticas. Aquí está la respuesta, hermanos. Si algún día tú, en tu caminar con el Señor, te has preguntado por qué Dios mandaba exterminar y matar completamente a un pueblo con todas sus tradiciones, es por esto, hermanos, porque esos pueblos donde iba a habitar el pueblo de Israel, estos otros pueblos tenían dioses paganos, tenían dioses que iban a podrir, se pudiera decir, la religiosidad del pueblo de Israel. Entonces, al no exterminar completamente a estos pueblos
y quedaban personas vivas, quedaban familias por allí. Estas familias extranjeras de otros pueblos, de otras culturas, de otras naciones, tenían dioses paganos, tenían otras religiones, otras culturas. Entonces, los que quedaban vivos, si no los exterminaban completamente, después contaminaban al pueblo de Israel. Entonces, el pueblo de Israel, así poco a poco, fue cayendo otra vez en la idolatría de la cual Dios los había sacado de Egipto. ¿Se acuerdan que en Egipto el pueblo de Israel adoraba a otros dioses, los dioses de egipcios, etcétera? Entonces, aquí está la respuesta. Si Dios mandaba matar completamente a un pueblo, a una ciudad, a una cultura, es porque Dios quería eliminar completamente los dioses de ese pueblo, las malas costumbres. Entonces, cuando el pueblo desobedecía a Dios y no mataban a todas las personas de esa ciudad, de ese pueblo, después estas pequeñas familias que quedaban o pocas personas que quedaban terminaban contaminando al pueblo de Israel, y así poco a poco Israel fue cayendo nuevamente en la idolatría, nuevamente en adorar a otros dioses que no era Dios, en adorar otras costumbres o otras religiones, a falsos dioses que no era Dios Todopoderoso. Entonces, hermanos, por eso siempre uno debe de ser obediente, y Dios sabe todo lo que hace y por qué lo hace. Entonces, aquí vemos la falta de obediencia, la falta de no pasarle también nuestras costumbres a nuestros hijos. Nosotros a veces los padres no hacemos un buen trabajo en pasarle nuestras costumbres a los hijos, y aquí lo vemos en esta situación en que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, no pasaba bien las costumbres, los mandamientos de amar a Dios sobre todas las cosas, y no tendrás otros dioses delante de mí. No enseñaba bien a sus hijos, y la siguiente generación, las demás generaciones, ya no eran fieles a Dios, se olvidaban de los mandamientos de Dios. Y eso lo seguimos experimentando en nuestras vidas. Yo pienso que nosotros como padres no hacemos un buen trabajo en inculcarle a nuestros hijos buenas costumbres religiosas. Pidámosle a Dios, hermanos, que nos ayude como padres, como abuelos o lo que seas, de inculcarles una fe grande a nuestros hijos, para que así ellos también pasen esa fe a sus hijos de ellos. Que eso Dios nos conceda hoy, esa gracia de inculcar en ellos, en sus corazones, en sus vidas, una fe grande en ellos, para que así nunca se alejen de Dios, y la fe continúe en nuestras generaciones, en nuestras familias. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Señor, en este día nos entregamos a ti. En este día queremos agradecerte por la paz que tú le das a nuestro corazón. Queremos agradecerte por todos los bienes y bondades que nos regalas todos los días, Señor. Queremos agradecerte por nuestra familia. Queremos agradecerte por la salud. Estamos grandemente, Señor, endeudados contigo, por las maravillas que tú nos muestras y nos das en cada momento. Te queremos pedir, Espíritu Santo, que vengas a nuestras vidas, que vengas a nuestro corazón,
que entres en lo más profundo de nuestra alma, de nuestro ser y de nuestro cuerpo. Jesús, mi eterno amor. Jesús, mi convicción. Jesús, siento tu calor y me inunda tu resplandor. Jesús, mi amado divino, ven y abrázame con tu paz y regocijo. Quiero ser más como tú. Anhelo tocar tus manos. Mis ojos te quieren ver. Demostraste tu amor en la cruz y por siempre te agradeceré. Jesús, Jesús, tú eres mi eterno amor. Jesús, Jesús, por siempre mi Salvador. Jesús, Jesús, tú eres mi eterno amor. Jesús, Jesús, hazme más como tú. Hazme más como tú, Señor. Quiero hablar como tú. Quiero pensar como tú. Quiero amar como tú. Quiero perdonar como tú. Quiero sonreír como tú. Hazme más como tú. Jesús, Jesús, tú eres mi eterno amor. Jesús, Jesús, por siempre mi Salvador. Jesús, Jesús, tú eres mi eterno amor. Jesús, Jesús, hazme más como tú. Hazme más como tú.